Partimos de que los beneficios declarados por las grandes tecnológicas marcan máximos sucesivos y los índices pesan más que nunca sobre unas pocas megacaps. Por otro lado, la economía real enseña grietas en consumo, crédito y productividad que no casan con la euforia. Esta brecha importa porque es el retrato clásico de una fase final. Precios que descuentan un futuro perfecto, mientras los fundamentos empiezan a cansarse. Vamos a ver qué es exactamente lo que se ha inflado, cuándo suele explotar algo así, por qué aún podría estirarse y cuáles son los catalizadores que activan el reset. Fíjate en los gráficos, porque el reloj de la burbuja ya suena. Parte 1. El nuevo oro digital. Cómo la IA conquistó la economía. Esto es un gráfico que muestra la contribución del gasto en inteligencia artificial frente al consumo de los hogares sobre el PIB global en la fecha de referencia. Ahora mira cómo dos líneas que históricamente nunca se habían cruzado se acercan hasta rozarse y por momentos intercambian posiciones. Por un lado, la inversión de capital de las Big Tech en chips, centros de datos y redes de alto rendimiento. Por el otro, el consumo doméstico, que avanza pero no a ese ritmo. Esta divergencia es importante porque revela que el motor del ciclo actual no es la cartera del ciudadano medio, sino la promesa de productividad futura financiada por mercados de capital expansivos. Detrás de esto hay una narrativa muy poderosa. La IA dejó de ser una herramienta de eficiencia para convertirse en un estandarte de prestigio corporativo. Antes se hablaba de transformación digital. Hoy, fichar talento de modelos fundacionales y cerrar contratos de cómputo es la nueva señal de estatus. Si encendemos la cámara lenta y superponemos titulares de prensa a lo largo de los últimos 3 años, vemos cómo el léxico migra desde piloto y prueba hacia despliegue masivo y desde mejora incremental hacia cambio de paradigma. El lenguaje importa porque guía flujos y valoraciones. Cuando una promesa coloniza titulares, presiona a equipos directivos y comités de inversión a no quedarse atrás. Esa obligación tácita alimenta el bucle. Esto es un gráfico que muestra el CAPEX, agregado de los 5 grandes actores ligados a infraestructura de IA. Fíjate en la pendiente, la curva ya no sube, se dispara. Las partidas de gasto en aceleradores, memoria de alto ancho de banda, refrigeración líquida y subestaciones eléctricas dejan de ser líneas discretas para convertirse en el corazón del presupuesto. Una lectura. La industria se coordina alrededor de una idea central. Otra lectura, más incómoda. La industria puede estar corriendo delante de la demanda real de casos de uso estables y monetizables a gran escala. Para entenderlo, añadamos el mapa de incentivos de mercado, tipos de interés reales en descenso frente a máximos del ciclo, primas de riesgo de renta variable contenidas por el hambre de rendimiento y un océano de liquidez que todavía busca refugio en megacapitalizaciones con la historia correcta. Detalles técnicos como la concentración de la capitalización en el percentil superior apuntalan el relato. La microestructura empuja en la misma dirección. Índices ponderados por capitalización, flujos pasivos replicando ganadores, opciones de compra baratas en días de baja volatilidad implícita, todo convergiendo en el mismo grupo de tickers. Ahora mira un gráfico de adopción empresarial. La cifra exacta varía por encuesta, pero la conclusión es robusta. Una fracción de compañías en Estados Unidos y Europa ya integra soluciones de inteligencia artificial en procesos críticos, desde atención al cliente hasta logística. Es un dato insuficiente para justificar por sí solo el tamaño del gasto, pero suficiente para encender la imaginación. Los equipos financieros modelizan incrementos de margen por eficiencia operativa. Los directores de tecnología planifican migraciones de cargas a nuevas arquitecturas. Los comerciales prometen despliegues veloces. Cada eslabón añade una prima de esperanza. Por un lado, la historia se sostiene en hechos visibles. Por el otro, el mercado evalúa ese futuro con múltiplos que incorporan años de ejecución sin tropiezos. Aquí es donde aparece el paralelismo histórico. Esto es un gráfico que superpone la trayectoria del Nasdaq durante la segunda mitad de los 90 con la de los últimos 3 años. Las semejanzas no prueban causalidad, pero sí muestran un patrón social y financiero que ya hemos vivido. Titulares que prometen una nueva era, capital barato que acelera proyectos, beneficios por acción proyectados al alza y un consenso que trata la volatilidad como ruido de oportunidad. En términos prácticos, la economía real empieza a reordenarse alrededor de la infraestructura de cómputo. Utilities negocian contratos de suministro adaptados a granjas de servidores. Inmobiliarias convierten terrenos industriales en campus de datos.
Fabricantes de componentes intermedios viven mini burbuja dentro de la burbuja. Este efecto de segundo orden aumenta la resiliencia del ciclo de gasto, pero también su fragilidad. Si el vértice deja de atraer capital, la cascada se invierte con la misma rapidez con la que se montó. Primer cliffhanger. ¿Y si esta revolución estuviera repitiendo el mismo patrón que ya vimos, solo que con un disfraz distinto? Si el nuevo oro digital no fuera el producto final, sino la fiebre que lo rodea. Para responderlo, necesitamos abrir la máquina y ver la anatomía de una burbuja. Parte 2. Anatomía de una burbuja, del sueño a la euforia. Esto es un gráfico que muestra las 3 fases del ciclo especulativo según manual clásico: inicio con adopción temprana y disonancia del consenso, conciencia con capital institucional entrando y métricas operativas en mejora, manía con difusión mediática, aceleración de flujos y métricas de valoración que rompen el histórico. Ahora mira dónde encaja la historia de la IA. Señales de manual. Cobertura omnipresente en medios, efecto red en redes sociales con creadores repitiendo la misma consigna y flujo hacia fondos temáticos que recogen dinero de inversores tardíos. Por un lado, hay empresas con beneficios reales en crecimiento y ventajas de escala. Por el otro, se han instalado múltiplos que exigen tasas compuestas altas durante años. Cuando miramos el PER de líderes concretos y lo comparamos con medias del S&P 500, aparece la foto de una prima muy abultada que solo se sostiene si los beneficios no solo crecen, sino que lo hacen al ritmo de la narrativa. Esta divergencia es importante porque nos recuerda que el precio es una hipótesis sobre el futuro, no una fotografía del presente. Detrás de esto hay un mecanismo psicológico. El dinero fácil y los profetas del futuro nublan el análisis racional. Cuando una tecnología promete disrupción ubicua, el mercado premia a quien la vende, a quien la integra y a quien la menciona. La señal se diluye. Un anuncio de contratación puede mover más el precio que una métrica de retorno sobre capital. Un acuerdo preliminar puede pesar más que una guía de ingresos. En ese entorno, expresar dudas tiene coste reputacional y el consenso migra hacia el discurso dominante. Esto es un gráfico que muestra el crecimiento de previsiones de beneficios por acción para el sector tecnológico frente al agregado del índice. La pendiente tecnófila es más empinada. Ahora añade el gasto en infraestructura de inteligencia artificial, que sube con la misma violencia. Por un lado, CAPEX récord. Por el otro, expectativas de monetización futura que aún dependen de curvas de adopción no lineales. Aquí hay una confusión frecuente. Correlación no es causalidad. Que suba el CAPEX de IA y suba la expectativa de beneficios no prueba que el segundo dependa del primero en la magnitud que descuenta el mercado. Medios y masa social juegan su papel. Fragmentos de entrevistas y presentaciones con promesas grandilocuentes se viralizan. Términos técnicos se convierten en eslóganes. La distancia entre la realidad de integración en procesos productivos y el relato de omnipresencia se difumina. Startups nacen con fichas técnicas impresionantes, pero con trayectorias de caja que dependen de rondas futuras y no de flujos operativos. El ecosistema se autoalimenta. La microestructura lo amplifica. Posicionamiento apalancado en opciones de compra con vencimientos cortos, gamma positiva que impulsa movimientos intradía, creadores de mercado ajustando cobertura y, en respuesta, un precio que parece validar la tesis una y otra vez. Cuando el precio sube por flujo, el discurso retroalimenta el flujo. Si a esto le sumas la dinámica pasiva de índices y fondos que compran lo que más sube, llegas a un segmento de mercado con elasticidad al alza muy superior a su elasticidad a la baja, hasta que deja de serlo. Señales de euforia hay más. Esto es un gráfico de la volatilidad implícita en grandes nombres de IA frente a la volatilidad realizada. Periodos en los que la implícita cae por debajo de la realizada son frecuentes en tech, pero cuando persisten durante semanas con pendientes tan agresivas suele significar complacencia. Otra lectura complementaria viene del spread entre crédito high yield e investment grade. Si el spread se mantiene comprimido mientras los índices marcan máximos, la narrativa de riesgo sigue anestesiada. Si el spread empieza a abrir sin que los índices lo reflejen, aparece la grieta. Segundo, cliffhanger. Si ya estamos en la fase de manía, ¿qué señales nos dirán cuándo explota? La respuesta no es un número mágico, sino un conjunto de umbrales que, cuando se alinean, pasan de ser ruido a disparador. Por cierto, no olvides suscribirte si te está gustando el vídeo. Deja tu opinión en los comentarios. Te leo. Parte 3. ¿Cuánto puede durar?
El reloj invisible de la burbuja. Esto es un gráfico que muestra la curva de adopción empresarial de IA superpuesta con el ritmo de creación de casos de uso monetizables. Mientras la curva siga ascendiendo y la monetización no se estanque, el globo se infla sin estallar. El primer factor es la adopción real. No hablamos de pruebas aisladas, sino de despliegues que tocan gastos de personal, throughput de procesos y experiencia de cliente. Si la adopción cruza el umbral donde los retornos marginales empiezan a disminuir, el motor se enfría. Si, por el contrario, emergen aplicaciones intersectoriales con retorno claro, la historia se alarga. El segundo factor es la liquidez global. Más de 60 recortes de tipos en el año suman combustible. La liquidez barata no crea valor por sí misma, pero sí extiende horizontes de valoración. Cuando las curvas de tipos se relajan, la prima por plazo cae y la renta variable compite con un bono menos atractivo. Además, la liquidez opera por canales menos visibles. Bancos centrales que reducen el ritmo de drenaje de balances suavizan las condiciones financieras, incluso si el discurso oficial es vigilante. Un punto crítico en este reloj es el giro creíble hacia restricción neta. QT que acelera. Permutas de liquidez menos favorables. Dólar con viento de cola que aprieta condiciones fuera de Estados Unidos y frena flujos hacia activos de riesgo. El tercer factor es el momentum técnico. Nasdaq en máximos relativos, medias móviles de largo plazo, con pendiente positiva y breadth suficiente para sostener subidas. Históricamente, el final llega cuando el mercado deja de creer, no cuando los datos aún lo niegan. El re-steepening de la curva suele avisar de cambio de régimen. Cuando el tramo corto baja por recortes y el largo sube por expectativas de inflación o de oferta de deuda, la mezcla puede ser explosiva para múltiplos. Si el re-steepening convive con un repunte de break-evens y un dólar fuerte, la prima de riesgo exigida a la bolsa sube. En ese punto, el múltiplo ya no expande, necesita beneficios de verdad. Añadamos posicionamiento. Informes de CFTC ayudan a calibrar extremos. Si los no comerciales están netamente largos en índices de crecimiento y otros activos correlacionados, cualquier catalizador pequeño puede forzar venta. Lo inverso también es cierto. Si el posicionamiento se limpia, el mercado aguanta sorpresas negativas. El reloj invisible es, en esencia, una suma de relojes: adopción, liquidez, momentum, posicionamiento, crédito y divisa. Cuando marcan en la misma hora, llega el cambio de escena. Catalizadores probables. 1. Cuello de botella energético. La expansión de centros de datos compite por capacidad eléctrica con industria y hogares. Si las tarifas de suministro suben o los plazos de conexión se alargan, el CAPEX se difiere y el flujo esperado se desplaza. 2. Fiscalidad y regulación. Imposición de tasas específicas sobre uso intensivo de energía, marcos de responsabilidad sobre contenido generado y auditorías de modelos con impacto en plazos de despliegue. 3. Saturación de casos de uso con retorno decreciente. Primeros proyectos capturan las ganancias gordas. Los siguientes requieren líneas de negocio nuevas y asumen riesgos operativos mayores. 4. Deterioro del crédito corporativo. Si el spread high yield se abre por encima de umbrales históricos durante semanas, la financiación de la periferia se encarece y el ciclo de innovación se ralentiza. Escenarios. En el escenario de burbuja, que pincha, el orden de eventos suele ser técnico primero, fundamental después. Un break de medias de largo plazo en líderes, salida de flujos pasivos, rotura de gamma por la parte baja, ampliación de spreads y ventas forzadas en nombres caros sin caja libre suficiente para aguantar. Los múltiplos convergen hacia medias históricas con sobrereacción. En el escenario de superciclo, la productividad capturada por la IA aparece en beneficios por acción a un ritmo que defiende los múltiplos, la energía se ajusta por oferta y eficiencia y la regulación encuadra sin ahogar. El mercado lateraliza en tramos mientras el mundo real se reconfigura, y cada corrección se convierte en paso atrás, que coge impulso. En términos prácticos de construcción de cartera, un marco conceptual evita errores de ciclo. Modo defensivo cuando el reloj de liquidez y crédito amenaza. Modo neutral cuando adopción y momentum se equilibran, con exposición selectiva a flujos estables y coberturas direccionales baratas. Modo risk on cuando la pendiente de beneficios confirmados acelera y los umbrales de crédito lo avalan. Sin recetas universales. Solo un mapa de probabilidad y riesgo. Ahora mira un gráfico que relaciona múltiplos de crecimiento con tipos reales a 10 años. La nube de puntos ofrece una banda. Cuando las observaciones se alejan de la banda superior, el sistema exige perfección.
La historia puede alargarse si los tipos reales no repuntan o si el crecimiento de beneficios sorprende. Si ocurre lo contrario, la gravedad actúa. Esta es la aritmética de la fase final. No pide que caiga, pide que todo salga bien a la vez. En el borde de la manía, la psicología manda. Los ciclos terminan cuando un grupo crítico de participantes deja de creer que cada caída es una oportunidad segura. A veces es un fallo técnico en un líder. A veces un trimestre sin sorpresas en una empresa totémica. A veces una subasta de bonos floja que dispara el tipo largo. El detalle exacto cambia, el patrón se repite. Hemos seguido el hilo desde la promesa hasta la euforia y desde la euforia hasta el reloj. Por un lado, la inteligencia artificial ya ha cambiado la asignación de capital global y ha abierto puertas reales de productividad. Por el otro, el precio que paga el mercado hoy descuenta un futuro casi sin fricciones. Esta divergencia es importante porque define la fase final. Puede durar más de lo que parece si adopción, liquidez y momentum siguen alineados. Puede romperse de golpe si crédito, tipos reales o energía se cruzan en falso. Nuestro mensaje es simple: no confundas narrativa con flujo de caja y no confundas correlación con causalidad. Este contenido es educativo y no es asesoramiento financiero. Si te ha aportado claridad y quieres más análisis como este, dale me gusta y suscríbete. Aquí seguimos el pulso del ciclo con datos, lógica y distancia escéptica.